a seguir orando unos por otros, por todas las necesidades. Apenas Dios sabe lo que hay en cada vida, ¿verdad? Cada necesidad. Dios sabe por lo que estamos enfrentando y lo que enfrentaremos. Pero este es un día especial. Un día especial donde las tenemos aquí, donde podemos compartir, donde podemos escuchar la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel. Y pase lo que pase, Dios es el que gobierna. Dios es el que tiene la última palabra. Entonces, no es que estemos loquitos, sino que estamos convencidos que Dios tiene lo mejor. Lo mejor. Entonces, en este proceso, Él nos fortalece, Él está con nosotros, Él nos da todo lo que necesitamos. Entonces, gloria a Dios. Acompáñenme a Mateo 21. Hoy estamos celebrando, recordando un día especial. Hoy comienza la Semana Santa y estamos celebrando una fecha histórica. ¿Saben cuál es? La entrada triunfal. Así se llama cuando Jesús entra a Jerusalén en un burrito. Es una historia muy, muy importante, una historia impactante. Entonces, Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11. Todos le llaman la entrada triunfal. Cuando Jesús, nuestro Señor, entra a Jerusalén, sentado en un pollino, en un burrito. Entonces, miren, en esa fecha se iba a celebrar la Pascua en Jerusalén. Entonces había muchísima gente en ese momento en Jerusalén, muchísimas. Algunos dicen que aproximadamente más de 2 millones de personas en ese lugar. Un lugar que no es muy grande, pero imagínense tanta gente. Aparte de todo, recordemos que Jesús viene de resucitar a Lázaro, si leemos la historia. Entonces imagínate una persona tan popular, o sea, eso corrió como pólvora. Todos, Jesús el que resucitó a Lázaro, todos querían conocerlo. Aparte, los judíos tenían que celebrar la Pascua por lo menos una vez al año, más bien una vez en su vida, ahí en Jerusalén. Entonces había muchísima gente, estaba saturado el lugar, así como cuando viene Semana Santa aquí, o el día de la Semana de la Moto, o Carnaval, pero más, o sea, muchísima gente. Entonces, todos querían conocer a Jesús, todos querían, o sea, Jesús era muy popular en ese momento. Dice el versículo 1, ¿ya lo tienen? Mateo 21, 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Entonces, estamos recordando ese día especial. A lo mejor no fue la fecha exacta, pero no celebramos fechas. Celebramos eventos. Eso sucedió, es algo histórico, algo impactante, algo que impactó la historia, pero impacta tu vida y la mía. Y vamos a ver por qué, o la debe de impactar, ¿no? Entonces, del versículo 1 al 3 dice que se acercaron a Jerusalén, fueron a Betfagé, y Jesús envió a 2 discípulos. Dice que los envió ¿para qué? Para que fueran y agarraran un burrito que iban a encontrar cerca de su mamá. O sea, ese burrito no había sido domado, no había sido montado, no había sido usado como animal de carga. Y para poderlos entrenar, ¿sabes qué hacían? Al burrito no era que primero alguien se sentara sobre él, no. O sea, tenía que ir siempre su mamá a un lado, iba él detrás de su mamá y le iban poniendo carga, poquita carga, más carga. Y no era un proceso de un día a otro, era un proceso largo, hasta que el burrito aceptaba la carga, que alguien se subiera a él. Y entonces el pollino, o sea, era un burrito joven que todavía dependía de su mami. ¿Han visto luego a los niños de 1 año, 2 años, que a donde va la mamá, ahí va el niño? Ven a Gabrielito. Luego la mamá no puede ir al baño porque ahí va el niño, ¿no? Pues así estaba el burrito, ese pollino.
Entonces le van poniendo peso hasta que el burrito acepta la carga. Pero ¿saben qué Dios nos está mostrando ahí? Jesús nos muestra que Él es el Señor. No necesitó entrenamiento de ese pollino. O sea, obviamente iba con su mamá, iba la burrita, iba el pollino, pero Él se subió al pollino. Dice el versículo 4, eso sucedió, versículo 2, diciéndoles: vayan a la aldea que estaba enfrente de ustedes, enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella, desátenla y tráiganlas a mí. ¿A quién llevaron? A los dos, al burrito, al pollino y a su mamá. Porque Jesús no se subió a la mamá, se subió al pollino. ¿Para qué? Para que se cumpliera la escritura. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, si de pura casualidad, miren, llega Jesús, se sube al pollino, se sube al burro, se sube el burrito que no había sido montado nunca. ¿Y qué hizo el burrito? Lo cargó. El burrito reconoció quién es Jesús. Así que si de pura casualidad encontramos alguna persona que pareciera así medio indomable, o a lo mejor hasta consideremos que es un caso perdido o muy burro, ¿no? O un burro indomable, o como lo quieran ver, reconozcamos que cuando lo ponemos en manos de Jesús, Jesús tiene toda autoridad, Jesús gobierna, Jesús, o sea, Él tiene la última palabra. Así como ahorita veíamos con Jesse, ¿no? Los médicos pueden decir y se entiende, o sea, han estudiado, han visto casos, pero Jesús es el que tiene la última palabra. Dios, el Todopoderoso, en tu vida, en mi vida, Él tiene la última palabra. Entonces, si consideramos a alguien muy burro o un burro indomable o un caso perdido, la autoridad del Señor de señores, del Rey de Reyes, es superior a cualquiera. No perdamos la fe, confiemos en que Dios tiene el control, que Él gobierna, siempre gobierna. Entonces, que nunca se nos olvide que Jesús tiene la última palabra. Él es la autoridad, Él tiene la autoridad. Entonces dice que si alguien les dijera, versículo 3, si alguien les dice algo, oye, imagínate, llegas de repente, tienes tu moto ahí grandota, bien padre, y de repente alguien se la lleva, ¿qué vas a decir? Sí, llévensela. Oye, ¿a dónde te la llevas? ¿Qué pasó? No, es mía. Pues ahí tenían a su burrito, a la burrita, al burrito, y estos la van a agarrar y le dicen, oye, dice, bueno, el Señor lo está pidiendo. Pero ¿saben qué? Esta palabra, el Señor, el versículo 3, si alguien les dice algo, digan, el Señor lo necesita. No es como el señor Pérez o el señor Sánchez. El Señor ahí está hablando del Kyrios, ¿sí? Del Curios o Kyrios. El Señor es el Dios Todopoderoso, el Señor de señores, lo está pidiendo. Entonces, ¿qué te pide a ti el Señor de señores? ¿Qué te pide Dios ahora? ¿Qué está pidiendo de tu corazón? Que creas en Él, ¿no? Que te rindas a Él. Estamos diciendo, nos rendimos a ti, me rindo todo lo que soy. Es verdad, le rendimos todo. Luego, mira, como Dios sabe lo que necesitamos, por eso pasamos luego pruebas. No tanto para que nosotros nos hagan la vida imposible, sino para que nos demos cuenta cuál es nuestra condición, en qué nivel estamos. Y esas pruebas, cuando somos de esos cristianos de verdad, nos purifican. No nos destruyen, nos purifican, nos fortalecen, nos transforman, nos limpian. Por eso son necesarias, ¿no? Entonces, recordar, nunca olvidar que Jesús gobierna. Y dice el versículo 3, si alguien les dice que el Señor algo, digan, el Señor los necesita y enseguida se los enviará. Mira, Dios no se queda con nada. Es más, tú y yo como hijos de Dios, si algo te prestan, regrésalo. Te prestan un libro, regrésalo. Te prestan algo, lo que sea, regrésalo. Jesús no se queda con nada. Él pide prestado ese burrito y cuando lo desocupa lo regresa. Ahí aprendemos otra cosa, ¿no? Regresa lo que te prestan. Y entonces dice aquí, si alguien les dice algo, digan, el Señor lo necesita y enseguida lo enviará. ¿Por qué creen que Él entró en un burrito? Mira, cuando alguien conquistaba una ciudad, llegaba en caballo, ¿no? Llegaba el rey, pero Jesús llega en burrito, humildemente, llega ahí a ese lugar en son de paz, con humildad. ¿Por qué? Porque Él venía como Salvador, como Redentor del mundo. Venía en son de paz a ponernos en paz con Dios. Había enemistad con Dios, de nosotros con Dios, por el pecado. Y Jesús pagó por ti, por mí. Por eso vino en un burrito. Y dice, ¿con qué propósito? El versículo 4, esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión,
mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento del Mesías. Él cumplió todo. Y aquí lo hizo bien consciente. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que había dicho Zacarías 9:9. Si gustan acompañarme a Zacarías 9:9, dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. No fue casualidad, ya estaba 700 años antes, ahora sí, predicho por Dios, dicho por el Señor por medio del profeta. Dios es real y todo lo que Dios dice se cumple, todo lo que Dios te diga, porque uno sabe cuando Dios le habla. Dios te dice algo, lo va a cumplir. Dios cumple su palabra y podemos confiar en que todo lo que está en la palabra de Dios se va a cumplir, y se ha cumplido y se cumplirá. Entonces aquí podemos ver también que Jesús sabe quién es Él conoce su identidad. Miren, es bien triste ver la humanidad que no conoce a Cristo, que no tiene identidad. Ha perdido tanto su identidad, ya no tanto que el hombre se sienta mujer y la mujer hombre o esto, se sienten animales, se sienten bestias. Y sí es una bestia sin Dios, o sea, más claro, ¿no? Pero Jesús conocía su identidad. ¿Tú conoces quién eres? Hay gente que dice: soy la esposa de, soy el esposo de, soy la mamá de. Soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. O sea, tengas esposo o no tengas esposo, hijo, lo que sea, nuestra identidad es: somos hijos de Dios. Jesús nos compró, Jesús pagó por ti, por mí. Entonces, si Jesús sabe quién es, ¿sabes tú quién eres? ¿Conoces tu identidad? No, pues yo soy el licenciado, el abogado, el contador, el arquitecto. Esa no es tu identidad. Tu identidad es: ¿quién eres? Eternamente hijo de Dios. Entonces, Jesús sabía que Él era el Mesías, que Él era enviado, y Jesús hizo que todos se dieran cuenta, pero desgraciadamente no se dieron todos cuenta, ¿verdad? Pero mira, una cosa que Jesús hizo, toda la gloria se la dio al Padre. Él no se levantaba el cuello y decía: yo hago lo que el Padre me dice que haga, yo hago lo que oigo de mi Padre, eso es lo que yo digo. Entonces, todos los milagros que Jesús hizo, luego decía: oye, no le digan a nadie qué hace a la gente. ¿Haz de cuenta? No le digas a nadie, es como diciendo: díganselo a todos. Pero entonces Jesús nos enseña que no pongamos la atención en nosotros mismos. Somos bien fáciles de ser orgullosos. Cuando te das cuenta ya estás de orgulloso, pero estamos, ¿no? Pero Dios dice: ¿sabes qué? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Entonces Jesús aquí está diciendo, cuando dice: díganle que el Señor lo necesita, está diciendo que Él es Dios. Eso es lo que Él está diciendo. Entonces Jesús quería que nadie se quedara con la duda de que Él estaba entrando el Mesías, el prometido, estaba entrando a Jerusalén. Dice el versículo 3, entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. ¿Ven el milagro? Obediencia. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había mandado. ¿Tú haces lo que Dios te manda? ¿Haces lo que Dios quiere que hagas? No te dejes de congregar. Bueno, es que este día, es que mira, es que hay muchos, ¿por qué no, verdad? ¿Hacemos lo que Dios nos dice? Dice el 4, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. 5, la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Miren, el manto es algo bien importante y muy esencial para los judíos. Es más, si una persona agarraba y empeñaba su manto, la persona que se lo empeñaba en la noche se lo tenía que regresar, para que ese judío no se quedara sin manto en la noche, aunque al otro día el otro lo regresara. El manto era algo bien, bien importante para los judíos. Entonces dice aquí que todos, el versículo 4, trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. 5, la mayoría de la multitud tendió sus mantos, ¿en dónde? Por el camino. Eso quería decir que todos estaban reconociendo que Jesús era el Rey. Todos estaban diciendo: llegó el Mesías, llegó el Salvador. Zacarías 9:9.
Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Hosana, estaban diciendo Hosana. ¿Qué significa Hosana? Acompáñenme al Salmo. ¿Qué? Sálvanos ahora. O sea, Señor, Hosana, Señor, oye, el pueblo de Dios, Israel, estaba sufriendo opresión del imperio romano. Una opresión, ese imperio les cobraba impuestos exagerados, injustos. Si algún soldado veía a algún judío, podía hacer lo que quisiera con él. O sea, había injusticia, había todos, y ven a Jesús, hace milagros, multiplica los alimentos, sana enfermos, leprosos, oye, resucita muertos. Él, y luego va entrando, pues él es el Mesías. Qué emoción, qué día tan especial. Jerusalén está viendo la promesa cumplida. Hosana, dice al hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Sálvanos ahora. Todos rogaban de su corazón. A lo mejor tú estás pasando una situación difícil ahorita. ¿Quieres que Dios te salve ahora? Oye, y si cantamos Hosana, Señor, sálvanos ahorita, ya ahora. Sálvanos, te lo rogamos, sálvanos. Entonces, miren, ¿se acuerdan de David? El rey David. Resulta que David está una vez viendo y su casa bien padre y todo, y ve el arca de Dios que estaba en una, pues no tenía, en una tiendita, una tienda, y luego dice, oye, ¿no es justo que yo aquí disfrutando de una super casa y la presencia de Dios está? Dice, le voy a hacer casa. Y Dios le dice, no, tus manos tienen mucha sangre, tú no me vas a edificar casa, pero uno de tus descendientes sí, pero yo, le dice Dios, yo te voy a edificar casa a ti, pero él le habla de un linaje, sí, eso lo podemos ver en segundo libro de Samuel 7, versículo 11 en adelante, dice, desde el día en que ordené que hubieran jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará casa a ti, o sea, una casa. Imagínate, ¿qué quieres hacer para Dios? Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida, qué bueno, pero Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él, la verdad. Entonces, lo que hacemos por Dios no es para que Dios se sienta mejor o sea más Dios, por gratitud nada más. Y Dios lo recibe con agrado, ¿no? Porque ve la intención de nuestro corazón. Pero dice el versículo 12 de segundo libro de Samuel 7, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, habla de Salomón, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino conforme a todas estas palabras y conforme a toda esa visión. Así Natán habló a David. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Aquí estamos viendo que Jesús, que está hablando de Jesús, o sea, un reino para siempre, un reino eterno. Aquí ya habla del linaje que va a tener. Su descendencia va a ser muy importante, de ahí va a salir el Mesías. A causa, versículo 14, a causa de tu palabra, conforme a tu propósito, a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que yo lo sepa tu siervo. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré. Fíjate, está hablando del Mesías, pero fíjate lo que dice este versículo, muy interesante. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, ¿Jesús cometió iniquidad? Jamás. Jesús no pecó. ¿Pero a qué se refiere? El momento en que Jesús iba a llevar tus pecados y mis pecados. En ese momento, el Padre cargó todo el castigo sobre él, porque llevaba nuestros pecados. Lo que tú y yo merecíamos lo pagó Jesús. A eso se refiere. Dice, y con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Un trono eterno, un rey eterno. ¿Quién es ese rey eterno? No era David, no era la descendencia de David, era el Mesías. Está hablando del Mesías. Entonces, Dios le dice que va a levantar un descendiente que le va a edificar casa, que es Salomón, ¿sí? Pero le está hablando en los versículos 13 y 14 de que va a firmar un reino eterno, el Mesías, el esperado, el profetizado desde mucho tiempo antes. Y Jesús, vemos que nunca hizo mal, pero ese castigo fue sobre él por tu culpa y por mi culpa, ¿sí? Por lo que nosotros debíamos.
Gracias a Dios, Él pagó. Dice el versículo 16: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu reino será establecido para siempre, un reino eterno. Tenemos un rey que dio su vida por ti, por mí, pero resucitó, tomó la vida y está vivo. O sea, Él es eterno para siempre, un rey para siempre. Oye, ya nadie puede, Él venció la muerte, venció al pecado. Entonces, recordemos que este tiempo en que Jesús entra a Jerusalén en el burrito, esos judíos estaban pasando tiempos bien difíciles. No tenían buenos alimentos, no tenían buen sueldo, tenían una opresión del gobierno horrible. Han visto Cuba, Venezuela, pues haz de cuenta, pero de parte de los romanos. Entonces ellos anhelaban ser libres. ¿Tú qué crees que quieran los cubanos? Libertad. Quieren alimento, quieren comida, quieren sanidad, quieren ir a un hospital y que haya medicinas. Haz de cuenta México, ¿no? O sea, ¿qué queremos los mexicanos? Señor, sálvanos ahora sálvanos. Mateo 21:5 dice: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Jesús está cumpliendo aquí delante de los ojos de todos los que estaban ahí la profecía. Jesús cumple la profecía, pero no de la manera en la que ellos creían. Ellos querían que los liberara de Roma, pero Jesús vino con poder, con humildad, con toda mansedumbre. ¿Para qué? Para librarnos del poder del pecado y de la muerte, algo más grande y eterno, ¿sí? Algo, o sea, ahora sí que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Tú y yo. Luego no has oído que dice: yo busqué a Dios y estaba buscando. Pues Dios no se había perdido, el perdido eras tú y yo. Dios nos estaba tratando de alcanzar y nada más corríamos, le metíamos quinta. No nos alcanzaba, pero acuérdense el burrito. El Señor se sube y el burro no hace nada. Cuando Dios entra en nuestra vida, nos rendimos. Y dice Filipenses 2, versículos 7 y 8: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, habla de Jesús, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios también, Jesús nos enseña a ser obedientes, pero también ¿a qué? A humillarnos, a ser humildes. Entonces, así fue la primera venida de Jesús, con humildad en un burrito, ¿sí? Con mansedumbre, enseñándonos que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Nosotros obedecemos hasta la muerte? A veces no, ¿verdad? Pero esa fue la primera venida de Jesús. La segunda venida, acompáñenme a Apocalipsis 19:11 al 16, dice Apocalipsis 19:11: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, ahora no un burrito, un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es el fiel? ¿Quién es la verdad? Y dice: con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado de sangre. ¿Por qué? Porque fue la que derramó por ti y por mí. Y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús va a llegar como Rey de Reyes a juzgar a sus enemigos, a todo aquel que te ha oprimido, a la muerte. Oye, hay gente que está sirviendo a la muerte, es enemigo de Dios. Jesús va a llegar, ya venció a la muerte, resucitó, pero va a llegar y le va a dar el tiro de gracia. Jesús ya no regresa con humildad en un burrito, ahora regresa en un caballo blanco para conquistar a todos sus enemigos, para juzgarlos, para derrotarlos para siempre. Y regresa como rey vencedor. ¿No es emocionante? Entonces, Jesús nos enseñó cuando vivió aquí, en Mateo 11:29,
que tomáramos su yugo y aprendiéramos de él, que él es manso y humilde de corazón, ¿verdad? Pero debemos desear cada día ser más como él, ser mansos, humildes. No se dan cuenta que los mexicanos tenemos mucha humildad, pero bien guardadita. Como que tenemos mexicanos al grito de guerra, ¿no? ¿Qué me ves? ¿Qué traes? Dímelo, órale. Somos bien gallitos, ¿no? Pero Dios dice que nosotros debemos de aprender de él, que somos mansos, seamos mansos y humildes de corazón, para que hallemos descanso para nuestras almas. Entonces, considerando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la estamos viendo desde la perspectiva de los que estaban clamando a Dios. Ellos estaban oprimidos, querían que Jesús los salvara. Entonces vimos que se está cumpliendo la profecía de Zacarías ahí, ¿no? Pero también en Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14 dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, ese es Jesús, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, imagínate, dominio sobre todo, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Habla de Jesús, ese reino se le ha dado a Jesús. Jesús tiene todo dominio, Jesús tiene todo imperio, todo gobierno, toda la gloria es para él. Y ese reino nadie lo podrá destruir. Podemos ver ahorita que hay países que dices, hombre, por ejemplo, pues Venezuela, Cuba, todo, probablemente sean reinos destruidos, ¿no? ¿O no? O transformados. Espero que México sea transformado para bien. Pero el reino de Jesús es eterno, nadie lo podrá destruir, nadie. Y estamos en su reino, por eso estamos tranquilos. Pase lo que pase, sabemos que Dios tiene el gobierno, tiene el control, tiene el dominio. Entonces, los religiosos del tiempo de cuando Jesús entra a Jerusalén, querían matar a Jesús desde ¿no? Pero dijeron, en Pascua no. ¿Por qué? Porque les iba a causar un problema político y social y toda la cosa, ¿no? Pero como Jesús siempre tiene el control, Jesús dijo en Pascua sí. ¿Cómo ves? ¿Y cómo fue? En Pascua. O sea, no fue la voluntad, no se hizo la voluntad de los religiosos, se hizo la voluntad de Jesús. Entonces, Jesús dice cuándo, dónde y ahora. Jesús dice por qué y Jesús es el que gobierna. Jesús es el que decide cómo, cuándo y dónde. Jesús decide cuándo nacimos, decide cuándo nos vamos a darle cuentas. Él decide. Aunque tú tomes muchas vitaminas, hagas mucho ejercicio y te vayas al gimnasio, ¿no? Hagas lo que hagas, Dios sabe cuándo. Aunque tu médico diga, mira, todo bien, 10. Si esta noche vienen a pedirte el alma, es de Dios, para Dios, Él sabe, Él es el que gobierna. Entonces nosotros tenemos que estar listos para estar con Él, a darle cuentas, ¿no? Entonces, la situación que estamos viviendo, lo que ahorita estás experimentando, el diagnóstico médico, como ahorita veíamos con Jessy, ¿no? Oye, está bien difícil. Velo como papá. Tu hijo de 5 años está en un diagnóstico bien difícil. ¿Le vas a creer a quién? ¿Quién gobierna tu mente? ¿Quién gobierna tus decisiones? ¿Quién gobierna tus emociones? ¿El médico? ¿El diagnóstico? ¿La situación económica? ¿Quién gobierna? Las guerras que vemos por acá, por allá. Luego nos meten cada información o nos malinformamos, ¿no? Y estamos ahí opinando que algo que ni sabemos. Por eso debemos de oír las dos versiones. Pero rumores de guerra, ¿sabes qué? No tengamos miedo. Es lógico que temamos, oye, ¿qué va a pasar? Y que ya tienes que meter tu curva y que no, espérate, espérate tantito, ¿no? Pero lo que enfrentemos ahorita, lo que estemos enfrentando, no temamos, confiemos en Dios. Dios gobierna, Dios tiene el control. Dios es ese reino eterno que nunca es para siempre, no terminará. Ahí estamos nosotros ahí. Él es el que gobierna, el que decide, el que dice si sí o no y cuándo. Entonces, por eso podemos vivir confiados, podemos vivir tranquilos, podemos vivir confiados en Cristo. Tenemos paz. No debemos vivir en temor. Mira, el diablo te quiere tener como un burro, cargado y a palos. ¿A poco no?
y llorando, ay, no han oído una canción de hace muchos años que dice, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta… Oye, no, nosotros no podemos vivir así, ¿sabes qué? Somos más que vencedores, estamos en Cristo, lo que venga, lo que Dios decida, lo acepto, es lo mejor, con hijos, sin hijos, con esposo, sin esposo, con lo que sea, con salud, sin salud, soy de Cristo y Cristo tiene lo mejor para mí, es mejor, vamos a estar viviendo en paz. Entonces, en lugar de vivir con temor, todos cargados, todos presionados, debemos de amar a Dios con todo el corazón. Amarlo significa que lo que Él quiera, mira, cuando amas a alguien le das lo que sea o no. Hasta te desvelas por tus hijos cuando están enfermos, porque los amas. Pero también debemos amar al prójimo. Tu esposa, tu esposo es el prójimo. A ver, voltea, dale una sonrisita. Esposos, dense un beso, por favor. Ay, no, ahorita no. Mira, no que iban a obedecer, no que sí. ¿Quién es el Señor? Ni uno se dio un beso, no inventes. A ver quién, ya, a ver otro, para que vean todos. Para que todos vean que sí se puede. Miren, vean. A ver, levanten las manos los esposos, los matrimonios. Ahora ya están juntitos, voltéense, mírense a los ojos. Paso 1. Mírense a los ojos. Paso 1. Por favor, mírense a los ojos. Les está dando pena. Mírense a los ojos, por favor. Ahora, dense un beso. Wow. ¿Y acá qué? Señor Valdivia, tierra llama. Paso 1. Mari, y beso. Gloria a Dios. ¿A poco? Ese es un milagro, obedecer a Dios. Obedecer a Dios es un milagro. Mira, oye, vayan haciendo hábito, un beso, aunque sea en la mañana, ¿no? En la noche. Disfruten ahorita lo que Dios nos da, disfrútense. Bueno, ¿en qué íbamos? Independiente. Bueno, eso estuvo bueno. Independientemente de la situación que vivamos, Jesucristo es el Señor. Él tiene toda la autoridad en tu vida, en tu matrimonio, en tus emociones. Ahorita todos estaban morados de vergüenza. ¿Por qué? Son esposos. Entonces, debemos de amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo, tu esposo, esposa. Hasta salieron telarañas de que no se habían usado, ¿verdad? Se pasan. Bueno, ya mejor cambiemos de tema. Entonces, amemos a Dios, al prójimo. Y si amamos al prójimo, vamos a compartir las buenas noticias. Vamos a compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, para que ellos también conozcan que hay una vida diferente. Hay una vida donde puedes disfrutar hasta un beso. Ay, no, eso ya era cuando éramos jóvenes. ¿Están jóvenes? Entonces, no permitamos que se formen barreras entre nosotros y Dios, y entre nosotros como prójimos, como familia, ¿no? Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, no somos perfectos, pero Dios sí lo es. Entonces, si Dios es perfecto, podemos tener una vida perfecta, porque estamos en Dios. Una vida sin temor. Mira, ¿cuánto tiempo utilizas viendo las noticias? ¿Media hora? ¿Y cuánto tiempo utilizas leyendo las buenas nuevas? Leyendo la Biblia. ¿Se compara? Si lo ponemos en una báscula, noticias, la Biblia, ¿qué pesa más? ¿Por qué crees que luego tenemos temor? Por lo que estamos metiendo en nuestra mente, nuestras emociones. Oye, ¿cómo no vas a tener temor si andan matando a toda la gente, se desaparecen un montón, ¿no? Todo eso dice la economía y todo. Paren al mundo, me quiero bajar. Pero no se puede. Entonces, cuando leemos la Biblia, cuando nos metemos a alabar a Dios, ok, lea las noticias para que estés enterado, pero equilíbralo. Ahora sí que contrástalo con la verdad de Dios. ¿Qué dice Dios? Dice que todo esto va a acabar. Ya está dicho, ya está escrito. Pero nosotros el Señor nos va a rescatar, va a venir por nosotros, nos va a arrebatar. Se llama rapto. No va a ser un raptito, va a ser por toda la eternidad. Nos va a levantar en el cielo con Él, vamos a gobernar con Él. Entonces, oye, antes de que empiece todo a reventar, nos lleva con Él.
ya la hicimos, ¿no? Entonces, que llenémonos de Dios, llenémonos de su palabra, llenémonos de alabanza, llenémonos de gratitud y no de temor. Mateo 20, 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira, Jesús sabía que iba a morir. Jesús, él ya sabía que iba a morir, pero él se ofreció como un cordero. ¿Sí? Nadie le quitó la vida, dice, yo la entrego y cuando yo quiera la tomo. Y así fue. Él la entregó, murió un viernes y el domingo ya había resucitado. Jesús no les dio a los judíos lo que ellos pedían. Ellos decían, Señor, sálvanos ahora de los romanos. Jesús les dio algo más. Jesús no se basó en lo que veía a simple vista. No te bases en lo que ves a simple vista. Lo que vemos es algo pasajero. Veamos lo que dice Dios, basémonos en la palabra de Dios, basémonos en la voluntad de Dios, no lo que está frente a ti, lo que está en la voluntad de Dios. Basémonos en eso, ¿sí? Que su palabra sea nuestra vida, que su palabra sea nuestra gasolina, nuestro motor, nuestro todo. Pero Dios permite las situaciones que debemos de enfrentar. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta si estamos madurando o no, ¿sí? Para que nos demos cuenta que Dios es mejor. Confiar en Dios es mejor que confiar en tus fuerzas. Dice Hebreos 12:2, ya se lo saben de memoria, yo creo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de fe. No pongas los ojos en las circunstancias, no pongas los ojos en tu cuerpo, como, oye, ya truena, parece castañuela. Me levanto y crack. Pon los ojos en Jesús, pon los ojos en el autor y en el consumador de la fe. ¿Sí? Dice que despreciando toda vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Dios. Está sentado a la diestra del Padre pidiendo por ti y por mí. Jesús vio más allá de lo que los judíos veían. Jesús vio más allá de lo que tú y yo vemos. Jesús vio el día en que estábamos ya con Él reinando en el cielo, alabándolo por toda la eternidad. Él vio eso. Él vio el día, no vio cuando éramos todos horribles, porque todos éramos horribles, con un corazón perverso y engañoso, ¿no? Pero Jesús vio que tú y yo le íbamos a entregar la vida y íbamos a confiar en Él. Entonces vio que nos iba a librar de la muerte eterna, que íbamos a vivir por siempre con Él. Dice el versículo 6, entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había dicho, les había mandado. Imagínate, pon ahí donde dice discípulo. Entonces fue Juan, fue Pedro, fue Leti, fue Margarita, fue Jesús, fue David, fue Chayito. Cada uno de nosotros ponga su nombre. E hicieron tal como Jesús les había mandado. Fue Jesús, fue Mari, fue Brian. Cada uno de nosotros haciendo la voluntad de Dios tal como Jesús nos los mandó. ¿Es verdad? ¿Por qué no ponemos ese versículo así arriba en nuestra cama? Para que cuando abras los ojos digas, entonces ya pones tu nombre, como dice, hizo tal como Jesús les había mandado. No lo que tú quieres. ¿Qué quieres tú? Pues la comodidad, algo mejor, algo más nice. Pero si Jesús dice que no, donde Jesús te quiera, ahí debes de estar, es el mejor lugar. Si te quiere en un lugar súper padre, qué bonito. Pero ¿para qué? Para que le des la gloria a Dios, para que Él haga su voluntad en tu vida y en mi vida. Vamos a vivir momentos difíciles todos, pero no estamos solos. Jesús está con nosotros. Dice versículos 7 y 8, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos. Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros le cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Todos lo aclamaban como rey, todos se dieron cuenta que Él era el Mesías. Versículo 9, y las multitudes que iban delante de Él y las que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? ¿Te has preguntado quién es Jesús? ¿Ya sabes quién es Jesús? Pero fíjate lo que dicen en el versículo 11. Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. ¿De dónde era Jesús? ¿De Nazaret? Jesús era de Belén, aunque vivía en Nazaret, pero Él nació en Belén. Y dice, este es el profeta. Jesús pues era profeta porque hablaba palabra de Dios, pero no solo era el profeta, Él era el Mesías, Él era Dios hecho hombre. Entonces
Jesús entró triunfante a Jerusalén, pero ¿qué crees? No lo reconocieron. En Lucas 19, versículo 37, no lo reconocieron, aunque le mantenían los mantos como rey, aunque le estaban diciendo Hosana y lo estaban aclamando, no lo reconocieron. Mira, tú y yo podemos estar alabando a Dios, danzando bien padre, emocionados por el testimonio poderoso de la bendición de Elías o de quien sea, y no conocer a Dios y no conocer a Jesús. Dice aquí el versículo 37, cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Mira, los fariseos le dicen a Jesús, oye, cállalos, porque ellos pensaban que los discípulos blasfemaban, haciéndolo Dios. Y Jesús no los desmiente, dice, oye, si ellos no lo hablan, las piedras lo van a decir. Entonces, dice el versículo 41 de Lucas 19, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, ¿qué hizo? También se regocijó. Oye, están bien emocionados, están contentos, están recibiendo al Mesías. ¿Por qué lloró Jesús? Oye, qué contraste, ¿no? Todos están alegrándose, dice el Salmo, alégrense. ¿Por qué? Porque viene el Mesías. Un día de alegría. Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos, nos regocijaremos en Él. Y Jesús llorando. ¿Por qué? ¿Por qué lloró sobre ello? Todos felices, celebrando la Pascua, celebrando la entrada de Jesús, pero Jesús llorando. Lucas 19:42, ¿qué dice Jesús? Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora te está oculto a tus ojos. A lo mejor Jesús está oculto a nuestros ojos. A lo mejor estamos aquí bien contentos, bien emocionados, pero realmente no hemos conocido a Jesús. A lo mejor sabemos que Él es Jesús, es el Hijo de Dios, Él murió por nosotros, pero a lo mejor no lo conocemos como Él quiere. A lo mejor estamos haciendo llorar a Jesús por nuestra vida. Como que medio creemos, ¿no? Por no decir mediocre. Porque mediocre es que no crees completamente. Entonces, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Jesús llora cuando nos ve, que dice, bueno, ya le di mi espíritu, ya estoy en él, ya tiene la palabra, ya tiene todo, pero no cree. Pero no, sus ojos no han sido abiertos, sus ojos todavía están cerrados, sus oídos, su mente, todo está apagado. Dice versículo 42, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Salmo 118, 24 dice, este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Y hay que rogarle, Señor, te rogamos, abre nuestros ojos ahora. Señor, abre nuestros oídos ahora, abre nuestro entendimiento ahora, abre nuestra hambre por ti ahora, Señor. Ese era un día de regocijo y Jesús llorando, pero llorando de corazón. O sea, no creas que nada más echó una lagrimita, estaba llorando de verdad con todo su todo. Haz de cuenta que les está diciendo a la gente, oye, estás viendo y no ves. Estás viendo y no ves. ¿No han oído esa frase? Así estamos viendo lo que Dios hace, estamos viendo milagros, estamos oyendo testimonios y no vemos. Entonces, ellos querían que Jesús les diera lo que ellos querían a su manera. Eso es lo que pides de Dios. Eso me gustó mucho de Jessy, que dice, bueno, Señor, si tú te llevas a mi hijo ahorita a los 5 años, gracias porque me has dado 5 años de esta alegría, ¿no? Si Dios decide por ti lo que no te gusta, ¿le vas a dar la gloria? ¿Le vas a dar las gracias? Le vamos a decir, Señor, tú eres el Señor. No me va a dar lo que yo quiero como yo quiero, me va a dar lo que es mejor para mí. Jesús no les dio a los judíos lo que ellos querían en ese momento. Es más, muchos se frustraron. Oye, una semana después los que estaban diciendo, Hosana el Rey, que decían, crucifícalo. Imagínate por no tener nuestros oídos y nuestros ojos abiertos. Una semana después podemos decir, Señor, no quiero nada de ti, muérete. Qué feo, ¿no?
¿Qué tipo de personas somos? ¿Deseamos de verdad la voluntad de Dios o libertad para hacer lo que queramos? Como quiero yo, a la hora que quiero, donde quiero, o Dios es el que gobierna. Eso es lo que Dios nos está enseñando hoy también. Jesús no cumplió las expectativas de los judíos, pero tampoco va a cumplir nuestros deseos temporales. Si no los cumple, ya lo vas a seguir siguiendo, vas a seguir congregándote, vas a seguir platicando con Él, vas a seguir metiéndote a la presencia de Dios. Independientemente de todo lo que tengas o no tengas, ¿amas a Dios? A mí sí Dios me ha preguntado varias veces, luego cantamos, Señor, te amo, y Dios me ha dicho, ¿de veras me amas? Si me amas, haz lo que yo quiero que hagas, como yo quiero. Yo digo, Señor, pues reconozco que no puedo, pero yo quiero hacer lo que tú quieras. No siempre tengo ganas, pero tú me vas a dar el querer y el hacer. Señor, ayúdame. Entonces, la voluntad humana, así como ese burrito que veíamos, el Señor se subió, no estaba domado todavía, pero el burrito obedeció. No tumbó a Jesús, no empezó a patalear. Él lo llevó, entró con él. Y luego el burrito, no sé si se hayan dado cuenta, imagínate un burrito el lunes, al otro día, ¿no? ¿Ya vieron cómo me aclamaba toda la gente? Ah, qué burro. No eras tú, era el que llevabas arriba. Luego así estamos, Dios nos dice que hagamos algo y nos estamos levantando el cuello. No eres tú, no soy yo, es el que llevamos arriba de nosotros. Jesús es el que recibe toda la gloria, el que merece toda la honra y el honor. Cuando obedecemos hay milagros, cuando no obedecemos, pues vamos a pasar otras pruebas porque Dios quiere que nosotros no nos perdamos. Pero lo más triste de todo, podemos ver que Jesús lloró porque la multitud no lo conoció, no lo reconoció. Jesús no solamente era el profeta, Jesús era o es Dios. Jesús es Dios, el soberano, el que creó los cielos, la tierra, el mar le obedece. Por eso no se sale de su cauce, qué bueno, ¿no? Si no, ya nos ahogaríamos todos. Toda la creación obedece a Dios. Tú y yo le obedecemos. Mira, los únicos rejegos somos nosotros. Y Jesús pagó por nosotros porque nos ama. Entonces, vamos a rendirnos a Dios. Vamos a decir, Señor, te ofrezco todo lo que soy. Te ofrezco mi vida, mi mente, mi todo, mis talentos, mis fuerzas, mi salud, todo. Lo bueno y lo malo para ti. Todo mi ser te lo entrego. ¿Cómo ven? Podemos estar oyendo de Jesús, podemos estar cerca de Jesús, pero podemos no conocer a Jesús. ¿Cómo lo conocemos? En la intimidad con Dios, en la intimidad con Él. Platicando a solas, mira, póstrate en un tiempo que tengas, platica con Dios, dile todo lo que sientes, corajes, temores, dudas, todo, y vas a ver que Dios te responde de una manera maravillosa. Dios es real, Dios es verdadero. Entonces no te va a dar lo que tú quieres porque te da algo mejor. Es como si tu hijo siempre te pide chetos y coca, y tú le tienes un jugo de frutas o algo así, ¿no? O algo más, algo mejor. Entonces, pero aparte le va a gustar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque cumples tu palabra en todo momento. Todas las profecías se cumplen en Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el regalo de salvación en Jesucristo. Gracias por darnos vida eterna. Gracias, Señor, porque abres nuestros ojos para que te podamos ver. Abres nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz. Pero también quitas todo lo que está estorbando en nuestra vida para que podamos honrarte con nuestra obediencia. No queremos ser ignorantes, no queremos ser nosotros renegados. Queremos ser hijos obedientes, que honremos tu nombre. Hijos que te honremos con la obediencia, pero también que podamos ver que tú obras tu buena, agradable y perfecta voluntad en nuestras vidas. Ponemos todo lo que nos está, Señor, quitando la paz o queriendo quitar la paz. Ponemos nuestro espíritu, alma y cuerpo y todo nuestro ser en tus manos, pidiéndote que tú sigas obrando tu buena, agradable y perfecta voluntad en nuestras vidas y que toda la iglesia de amistad familiar te honre, Señor, que seamos personas transformadas con tu poder, personas transformadas, Señor, con tu palabra y con el poder de tu Espíritu Santo, para gloria de tu nombre, Señor. Y que no seamos que después de días nosotros digamos crucifícalo, que nuestra vida no te avergüence, Señor. Líbranos de ser vergüenza para tu nombre, líbranos de avergonzar tu precioso nombre. Ayúdanos a ser hijos obedientes, pero hijos que también te amemos con todo el corazón y podamos, Señor, reflejar ese amor
en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro entorno, en todo lo que nosotros tocamos sea bendecido por ti, Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén. Que Dios les bendiga.